Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su programa, Confirmo mi Fe. Estamos celebrando, más bien terminando la cuarta semana de la Cuaresma, ya próximos a ese gran acontecimiento de la resurrección del Señor, que es justamente lo que nos une, es la esencia de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Nos alegramos por esta Semana Santa que pronto celebraremos este año 2018, esperando que para todos sea de mucha bendición y que celebremos con todo fervor estos días santos. Continuando con nuestro programa Confirmo mi Fe, vamos a hablar ahora de los efectos del sacramento de la confirmación. Como todos saben, todo sacramento, los 7, tienen sus efectos. Y el efecto consiste en aquellas razones, aquellas fuerzas que Dios da a través de cada sacramento, según la vida, según las circunstancias de cada sujeto, así lo llama la Iglesia, de cada sujeto que recibe este sacramento. Y dentro de los efectos del sacramento de la confirmación tenemos los siguientes. Primero, nos introduce más profundamente en la filiación divina. Nos convierte, de hecho ya somos hijos de Dios por el bautismo, pero en la confirmación nos hace auténticos, nos refuerza ese ser hijos de Dios. Por lo tanto, esto nos obliga a actuar como verdaderamente hijos suyos. Y luego, siendo confirmados, tenemos, diríamos, más razón, más derecho a poder llamar a Dios Padre. Ya confirmados, y podemos rezar con toda confianza esa oración que Cristo nos enseñara y que la Iglesia ha puesto en el canon de la Eucaristía, el gran Padre Nuestro, u oración dominical, como también lo llama la liturgia. Entonces nos aumenta esa filiación en ese aspecto más profundo. Luego nos une más firmemente en Cristo. Estamos injertados en el Señor por el bautismo, pero la confirmación nos une más, me hermana más al Señor. Otro signo muy importante, muchas veces uno se llena de orgullo por sus hermanos, ¿verdad? Cuando su hermano es un profesional, cosas por el estilo, ¿no? Y nosotros tendríamos que sentir ese gran orgullo de ser hermanos de Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Y en la vida social, en la vida familiar, siempre el hermano mayor es el que vela por sus hermanos menores. En muchos casos en las familias pasa esto, que el hermano mayor tiene que velar económicamente, afectivamente, a veces hasta espiritualmente, por sus hermanos menores. Y es justamente lo que Cristo ha hecho. Ahora entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Se sentía como comprometido con nosotros. Cuando Él viene a la tierra, se hace hombre, muere en la cruz, justo lo que celebraremos durante la Semana Santa muy pronto, está haciendo algo propio de un hermano mayor. Oigan, algo propio de un hermano mayor. Y esto tenemos que agradecérselo al Señor. No simplemente celebrando la Semana Santa, asistiendo a los actos de la Semana Santa, a la piedad popular, procesiones. Excelente, hay que hacerlo, hay que apoyar a la parroquia. Pero más que todo, tenemos que darnos cuenta de la grandeza de ese acto de Jesús. Ser agradecidos con Él, que nuestro hermano mayor haya hecho eso, de morir por nosotros en la cruz. Nos une entonces más firmemente a Cristo la confirmación. El tercer aspecto es que aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Oigan, no dice que nos los da, ya los tenemos. Nos aumenta, ya los tenemos, pero o sea que todo lo que ya tenemos por el bautismo, la confirmación, nos lo aumenta. De ahí la importancia entonces de la confirmación. Quiere decir entonces que todo bautizado y todo confirmado ya tiene los dones del Espíritu Santo. Otra cosa es que nosotros hagamos vida a esos dones. Por lo tanto, nos vienen a aumentar, a hacer más vida todo eso que el bautismo nos confirió
esos dones que nos menciona la Escritura y que el Espíritu nos concede en aumento en el sacramento de la confirmación. Luego hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. El Antiguo Testamento tenían aquello que no era un sacramento, era la circuncisión. Y por la circuncisión la gente pertenecía al pueblo de Dios, que no era la iglesia. Era pues un grupo que Dios amaba, que Dios quería. Recordemos el grupo hebreo que Dios libera, los pasa por el mar Rojo, guiados por el gran Moisés, la tierra de promisión y toda la cosa que pasó en el desierto, todas las situaciones difíciles que vivieron, las serpientes, la sed, el hambre, y Dios va con ellos acompañándoles. Ese es el pueblo de Dios, pero no es la iglesia. Era como un preámbulo de lo que más tarde sería la iglesia. Luego viene Cristo y nos da el bautismo. Y por el bautismo es que superó la circuncisión, nos convertimos en miembros del pueblo de Dios, que es la iglesia. La diferencia en el bautismo y la circuncisión es que la circuncisión no tenía los efectos del bautismo. En cambio, el bautismo es algo mucho más grande que la circuncisión. Luego la circuncisión solamente era para los hombres, no así para las mujeres, ¿no? En cambio el bautismo es para ambos, ¿no? Para hombres y mujeres que quieran ser salvados, redimidos por el Señor. Y luego el sacramento de la confirmación junto con el bautismo nos convierte en esos miembros más perfectos. Profundiza más nuestro ser cristianos, nuestro ser miembros de la iglesia. Y también el sacramento de la confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Al principio de estas ponencias decíamos que la confirmación nos convierte en soldados del Señor. Todo soldado defiende una causa. Muchas veces no lo hace porque de él nazca la voluntad de hacerlo. Es obligado por sus superiores. En cambio, en la iglesia, cada quien voluntariamente defiende los intereses, diríamos, de nuestra Santa Madre Iglesia. Esa fuerza del Espíritu para difundir y defender. No solamente defender de tanta acoso, diríamos, de tanta ofensa contra nuestra Santa Madre Iglesia, sino también difundir mediante la palabra, lo que técnicamente se llama evangelización o querigma, el primer anuncio, y todos estamos llamados a ello, ¿no? Nuestros obispos están insistiendo en eso, ¿no? Nuestro anterior obispo, Monseñor Astorga, siempre durante su tiempo aquí en la diócesis insistió en que teníamos que evangelizar los sacerdotes. Luego llega nuestro obispo Monseñor Miguel y creó pues esta instancia de la pastoral, ¿no? Un sacerdote encargado de la pastoral. Se está creando un proyecto de evangelización. Se está ahorita simplemente haciendo unas consultas y dentro de muy poco tendremos ya el plan de evangelización, el proyecto de evangelización aquí en la diócesis. ¿Y cuál es el fin? Pues es todo esto, que todo confirmado juntamente con sus sacerdotes, sus padres en la fe, podamos difundir esa fe sobre Cristo mediante la palabra y luego mediante las obras, no solamente palabras, no solamente teoría, sino obras. Yo he estado convencido, y lo estaré siempre, ¿no?, que la mejor evangelización es el testimonio de vida. Son las obras que nosotros hagamos como creyentes, como cristianos, como confirmados. Y esa, hermanos, es la mejor evangelización que nosotros, los confirmados, podemos realizar. Entonces vamos a defender la fe, nuestra fe. Vamos a difundir la palabra del Señor mediante la palabra y mediante las obras, como verdaderos testigos.
Para confesar, dice el texto del catecismo, valientemente. Hay que tener mucho valor. Muchas veces a nosotros nos da vergüenza evangelizar, nos da vergüenza predicar, y hay un punto muy importante aquí que tenemos que aprender de los protestantes. Esta gente no tiene pena, no le da vergüenza. Ustedes ven en la calle, en los buses, en el mercado, ¿no? Las bocinas ahí, los evangélicos diciendo mil cosas, ¿no? Lo primero que se les viene a la cabeza, según ellos evangelizan. Por lo menos hacen el intento, eso es lo que se valora, ¿no? Y los católicos en ese aspecto somos un poco dejados, ¿no? Y como que nos cuesta evangelizar. Pues no, hermanos, tenemos que llevar la palabra de Dios con esa viva voz, ¿no? Anunciando el primer anuncio de la buena nueva de Cristo, el querigma, y luego las obras. No solo palabras sin obras, tampoco al revés, no solo obras sin palabras, se necesitan ambos. Entonces confesar valientemente el nombre de Cristo, y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Cristo dijo en una ocasión: aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Recuerda pues que decía un documento de San Ambrosio, recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Recordando San Ambrosio el texto del profeta Isaías, ¿no? Donde pone estas cualidades en el Mesías, en el enviado, en el ungido del Señor. Y también nosotros hemos recibido eso mismo, esos dones del Espíritu Santo. Dios Padre te ha marcado, dice, con su signo. Por eso en la confirmación, pues el crisma en la frente, ¿no? Una especie de marca indeleble. Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? El principal ministro de los sacramentos es Cristo. ¿Quién confirma? Cristo. ¿Quién bautiza? Cristo. ¿Quién consagra en el sacramento de la Eucaristía? Cristo. En todos los sacramentos, Cristo es el primordial, el primero, el único, el definitivo ministro. Luego nosotros los sacerdotes, el obispo, el papa, el diácono, somos sus colaboradores. Pero en el fondo es Cristo el principal ministro del sacramento de la Eucaristía. Entonces, pues como dice San Ambrosio, es Cristo, el Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu Santo, ese Espíritu que está ahí en nuestros corazones. Pidamos al Señor pues que los que somos confirmados, ¿verdad?, nos comportemos a la altura de lo que significa eso. Que ojalá que algún día tengamos conciencia de lo que significa ser confirmado y podamos difundir nuestra fe, nuestro conocimiento de Cristo, difundirlo, defenderlo, y con la palabra, evangelizando de viva voz, y también con el testimonio de vida, que es la mejor forma de evangelizar. Que le bendiga el Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.